presentación de Zoom. Muy bien, hermanos, vamos a ver la lección 41, Éxodo, los sacerdotes. Vamos a estar viendo ya la conclusión. Recuerden, si hay preguntas, si hay comentarios, por favor, háganlo. No importa que interrumpan, puede ser de gran ayuda todo lo que ustedes aporten o estén preguntando. Incluso yo aprendo a través de las preguntas que ustedes hacen. Vamos a empezar con el infográfico del sacerdote. Y para eso yo necesito volver a un software para recordar un poquito acerca de la vestimenta del sacerdote. Recuerden que los sacerdotes tenían sus calzoncillos, su túnica, su efod, su pectoral, el gorro y un cinturón de oro. Y es importante que lo estemos recordando porque prácticamente eso es lo que vamos a estar viendo en esta noche. Y para eso quiero compartirles también esta información. Ya lo vieron la semana pasada, pero no está de más que volvamos a recordar esto de los sacerdotes, así a grandes rasgos, ¿sí? Un poquito de paciencia porque ya abrir 2 programas o 3 programas en mi computadora se me hace más lento. Sí. Y aquí empieza un poquito medio mi traba con relación a esto. No quiere dejarme abrir este sacerdote para poder ver un poquito más acerca de él. Ups. Bueno, creo que... Ay, viene. Como que viene y como que se va. Un poquito de paciencia, por favor. En caso de que no se abra ahorita, mejor lo voy a cerrar y voy a continuar con la diapositiva. Pensé que no iba a provocar esto. Bueno, voy a regresar en mi diapositiva, hermanos, porque estoy batallando un poquito con relación a mi infográfico que les quería compartir, que en la clase pasada, como les dije, ya ustedes lo vieron, pero vamos a estar enfocándonos en ello, por eso quería hacer un pequeño repaso. Pero ahí está el sacerdote, recuerden, esa era la vestimenta prácticamente del sumo sacerdote, para lo cual ellos tenían que tener sus actividades dentro del santuario, ¿sí? Bien, el primer objetivo de nuestra lección es completar una declaración que da el significado de las piedras grabadas con los nombres de las tribus de Israel. Si tienen su libro, pueden cotejar, está en el ítem 41, 6 y 7. ¿Cuál es el significado de las piedras grabadas? Bueno, los nombres de Israel sobre los hombros del sumo sacerdote hablan del hecho de que Dios lleva y sostiene a su pueblo. Eso era lo que simbolizaba las piedras grabadas que estaban siendo llevadas en el hombro del sacerdote. Y podemos recordar eso allá en Éxodo, capítulo 28, versículo 9. En adelante dice, y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. Noten, 6 nombres en cada hombrera y en orden con relación a su nacimiento. Verso 11, de obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod para piedras memoriales de los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. ¿Sí? Entonces, esto es
lo que está diciéndonos acerca de las piedras grabadas que los sacerdotes o los sumos sacerdotes llevaban para estar ministrando continuamente dentro del santuario. Hay unas relaciones con este pasaje en las escrituras que es bueno que la estemos comentando, y es Isaías capítulo 41, versículo 13. Dice, porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Y te dice, no temas, yo te ayudo. Qué hermosa promesa, ¿verdad? Obviamente el profeta Isaías está refiriendo a la nación de Israel y realmente esto se aplica, lo estaba demostrando el sacerdote cuando estaba llevando estas dos piedras en sus hombros y los nombres registrados en ellos, ¿verdad? Y yo creo que esto también aplica para nosotros, ¿verdad? El Señor nos sigue sosteniendo en medio de las circunstancias difíciles. Lo hizo también con el apóstol Pedro. Veamos segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca de león. Qué interesante, el apóstol Pablo experimentó realmente esta promesa de Isaías, lo que simbolizaba todo esto, lo de las piedras grabadas, en que el Señor estuvo al lado del apóstol Pablo para continuar predicando, enseñando la palabra de Dios. Recuerden una de las promesas del Señor ahí, Mateo 28, 19 al 20, ¿verdad? Habla de la gran comisión, de la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios, y al final dice, y aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Qué interesante, ¿no? Creemos que el Señor está con nosotros, especialmente cuando estamos haciendo su voluntad, especialmente cuando estamos haciendo la obra, extendiendo el reino de Dios. Y recuerden, hermanos, todos nosotros somos sacerdotes. Por lo tanto, deberíamos estar haciendo en un sentido la obra, el extendimiento del reino de Dios, compartiendo el evangelio a otras personas. Y el Señor siempre va a estar con nosotros, nos va a estar sosteniendo. Y el último pasaje bíblico es en Hebreos, capítulo 13, versículo 5. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Eso es una promesa. No te dejaré ni te desampararé. No sé si sirva como ilustración aún algo más vívido de lo que está sucediendo dentro de nuestra convención bautista. Si están al tanto de las noticias, falleció el hijo de nuestro hermano David Tames, el director de Lacy. Y algo interesante, él está en San Antonio, Texas ahorita, ¿verdad? Para los que no saben, y lo sabemos por razón de una reunión virtual que él tuvo hoy en la mañana, donde estaban platicando acerca de unos directores, acerca de la enseñanza teológica virtual, de la necesidad que hay hoy en día de enseñar la palabra a través de las redes sociales o plataformas, por la situación que estamos viviendo, nos lleva a esto. Y él estuvo en la reunión virtual. Eso me llamó mucho la atención. Él pudiera evitar no asistir, ¿verdad? Y todos iban a entender la situación que él está pasando. Mas, sin embargo, él entiende, y él lo dijo al final de la conclusión de esta reunión virtual. Hermanos, dice entiendo que mi hijo ha partido y está con el Señor y quería llorar o estaba su corazón lastimado, obviamente, pero él entendió que la obra del Señor tiene que seguir. Y esa fuerza, esa capacidad que el hermano David está teniendo en este momento y aún participando, dando sus experiencias, consejos en esto de las enseñanzas virtuales, nos dice mucho. Que él entiende que su hijo ha partido con el Señor, él está en buenas manos con el Señor, pero él tiene que continuar en la obra.
Y dio consejos a los directores, a los pastores, a los ministros, que cada uno de nosotros debemos estar haciendo nuestra labor, seguir extendiendo el reino de Dios, enseñando la palabra a pesar de las circunstancias. No nos deben de doblegar, tenemos que seguir. Y eso, hermanos, demanda el sostenimiento de Dios para nosotros, como lo estamos viendo en el libro de Isaías, como lo vimos con el apóstol Pablo en Timoteos, y como vemos esa promesa de Hebreos: no te dejaré y no te desampararé. Esa es una promesa de Dios para con todos sus hijos, y en especial cuando estamos haciendo la voluntad de Dios. Y esto es importante que lo tengan en mente, hermanos, que nunca nos desanimen las circunstancias adversas que estemos pasando. El Señor nos está sosteniendo para seguir adelante. Yo creo, y uno se pregunta, pero ¿cómo nos está sosteniendo? ¿Qué nos está cargando? Hermano, hay momentos que pasamos dificultades, pero Él nos da el ánimo, la motivación correcta para seguir perseverando. De otra manera, esto no pudiera hacerse realidad en nosotros. En nosotros somos vulnerables, pero Él nos da esa capacidad de poder seguir adelante. Bueno, todo esto lo extendí por razón del objetivo 1, completar una declaración que da el significado de las piedras grabadas con los nombres de las tribus de Israel. También hay otro sentido, y es el hecho de que el sacerdote tuvo los nombres de los israelitas sobre sus hombros, en las sombreras del efod. Nos habla del hecho de que en medio de nuestras pruebas y aflicciones, Cristo nos sostiene en sus manos. Y eso es verdad. Y creo que no debemos olvidar este versículo. Tal vez algunos lo conocen, pero en ocasiones se olvida, ¿verdad? Y es Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, y dice lo siguiente: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Aquí la palabra tentación puede ser un juego de palabras, también significa prueba, tentación o prueba. Depende de lo que uno esté pasando, ¿verdad? Dice que el Señor nos ha dado la salida para tales circunstancias. Nunca nos va a dejar sufrir más de lo que no podamos. Él nos ha dado ya la salida, ¿sí? Y todo eso por razón de lo que está significando las piedras grabadas. Todo apunta a Cristo, ¿verdad? Pero hay aplicaciones también para nuestra vida espiritual. Continuando con ese objetivo de las piedras grabadas, en Éxodo 28, 29, vamos a regresar a Éxodo 28, 29, y dice lo siguiente: y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. Dice que el pectoral con los nombres de los hijos de Israel se llevaba cerca del corazón. Bueno, yo leí 9, es verso 29, hermanos, perdón. Y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová continuamente. Este versículo dice que el pectoral con los nombres de los hijos de Israel se llevaba cerca del corazón del sumo sacerdote. Esto nos habla del hecho de que Cristo tiene amor en su corazón para con los suyos. Ahora, ustedes estarán preguntando, si es que están siguiendo esta enseñanza, dirán, bueno, pero ¿por qué estás mencionando el pectoral y acabaste de hablar acerca de las piedras, no? Bueno, es una buena observación que hay que hacer aquí, hermanos. Recuerden que las piedras, el sacerdote lo tenía en los hombros. Eran 2 piedras primero, ¿sí? Y en cada piedra estaban 6 nombres de los israelitas y por el otro lado otros 6. Pero también en el pectoral que iba encima del efod, que estaba en el pecho del sacerdote, también ahí, hermanos, habían 12 piedras.
preciosas. Y en cada uno de ellos el nombre grabado. Por eso también hablamos acerca de esto, del pectoral. Y esto nos habla del hecho de que Cristo tiene amor en su corazón para con los suyos. ¿Sí? Es todo lo que nos está recordando este punto que estamos considerando. Bien, vamos a continuar. Y uno más con relación a ese mismo objetivo de completar una declaración que da el significado de las piedras grabadas con los nombres de las tribus de Israel. Los nombres de las tribus de Israel grabados en piedras sobre las sombreras del efod del sumo sacerdote nos recuerda que Cristo nos sostiene en sus manos en medio de las tribulaciones. Eso como resumen. Y dos, los nombres sobre el pectoral cerca al corazón del sumo sacerdote nos habla del hecho de que Cristo nos ama. Interesante. Por un lado nos sostiene y por el otro lado nos ama. Ese es el Señor. El objetivo número 2, hermanos, es completar 2 razones por qué Aarón fue ungido. Esto lo pueden ver en el ítem 41:13 de su libro. Y hubo 2 motivos por qué Aarón fue ungido. Y vamos a dar lectura a esos versículos, solo es para recordar, hermanos, Éxodo 28:1, ustedes recordarán que Dios escogió a Aarón y a sus hijos. Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a tus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. A Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y en el capítulo 29, versículo 4 al 7, dice lo siguiente. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, ese era como el gorro, y sobre la mitra pondrás la diadema santa, aquello de oro. Luego tomarás el aceite de la unción, tome nota de eso, y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Eso dice Éxodo 29, 4 al 7. Y el versículo 29 dice lo siguiente, y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. Verso 35. Así pues harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado. Por 7 días lo consagrarás. Entonces, el objetivo nos dice 2 razones por qué Aarón fue ungido. En primer lugar, porque fue señalado delante de todos como el escogido de Dios. Esto lo podemos ver como lo que Dios hizo cuando escogió a Cristo, ¿verdad? Para ser el Redentor, obviamente su Hijo, para llevar primeramente el Evangelio, ¿sí? El primero que fue ungido de manera literal con el Espíritu Santo cuando Juan el Bautista lo estaba bautizando en el río Jordán, ¿verdad? Recuerden que todo esto apunta a Cristo. Entonces, en primer lugar, fue señalado delante de todos como el escogido de Dios. Número 2, le trajo el poder del Espíritu de Dios para el servicio que había de prestar. Esta segunda razón pareciera que no lo dice el texto, y de hecho no lo está diciendo, nada más habla de la unción que se le estaba haciendo al sacerdote, el derramar aceite. Pero como ustedes bien saben, esto es algo simbólico de la unción del Espíritu Santo. Y ahorita vamos a estar viendo unos pasajes para que esto sea más comprensible. Por ejemplo, su instalación del sacerdote en Éxodo capítulo 29. Dice, Dios le dio a Moisés instrucciones para la realización de un culto especial de consagración para Aarón y sus hijos, quienes ingresaban al servicio de Jehová. Este culto de consagración era una demostración de que Dios le había apartado para ese ministerio. Sin embargo, ellos necesitaban de la purificación y del poder de Dios para cumplir su ministerio. Y aquí hay algo práctico para nosotros, hermanos.
dijimos que apunta a Cristo, pero también podemos ver aplicaciones para nosotros como sacerdotes de Dios hoy en la actualidad, ¿sí? ¿Qué podemos ver? Dentro de la iglesia, todos somos llamados fuera del mundo, dejar el mundo, ¿verdad? También podemos ver que el Señor nos llama para servirle, pero el servicio que tenemos que hacer para Dios implica dos cosas: purificación y poder. Gracias a Dios que tenemos el lavamiento por medio de la regeneración del Espíritu Santo. Pero hermanos, necesitamos continuamente purificación. Necesitamos una vida constante de consagración a Dios. Una vida moral que agrade a Dios. ¿Para qué? Para servirle de manera eficaz. Pero número dos, también necesitamos el poder de Dios. ¿Y eso cómo se hace o cómo viene? Bueno, poder, hermano, se está refiriendo a la capacidad para hacer o para realizar algo. Dice la Escritura que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía ni de poder, sino de poder, perdón, y de amor y dominio propio. Gracias a Dios, porque desde la conversión, desde la regeneración, el nuevo nacimiento, el Señor nos ha dado de su Espíritu Santo para poder hacer su obra, ¿sí? Entendemos que nosotros muchas veces nos sentimos incapaces, impotentes, pero es la gracia de Dios sobre nosotros para poder hacer la obra de Él, ¿sí? Y de igual manera, el sacerdote de ese tiempo necesitaba la purificación, como ustedes ya saben, en el lavacro, y el poder de Dios, y eso era simbólicamente con la unción o el derramamiento de aceite sobre ellos. Y regresando al aceite de la unción, hermanos, ahí en Éxodo 29:7, que se le hacía al sacerdote, dice: y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada. No, yo estoy en el 27, es el verso 7, perdón. Dice: luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Gracias a Dios por la revelación progresiva, o sea, por lo que conforme se iba dándonos a conocer la Escritura, podemos entender mejor esto, cómo era. El Salmo 89:20 nos dice algo interesante. Salmos 89:20. Dice: hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. ¿Qué está diciendo eso? Bueno, aquí nos está diciendo algo importante, que no solo los sacerdotes eran ungidos, sino también los reyes. En este caso, David fue ungido. Es importante que usted recuerde eso. ¿Quiénes eran ungidos? Sacerdotes y reyes. En este caso, David. Vamos a ver el Salmo 133, versículo 2. Y dice: con relación al ungimiento, aquí nos está demostrando algo de lo que sucedía con el sacerdote cuando se le hacía el ungimiento. Es como el buen óleo, dice, sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Aquí nos está describiendo el aceite de la unción que se estaba haciendo al sacerdote. Desde la cabeza se escurría sobre su rostro, su barba y todo su vestimenta, su cuerpo externo, ¿sí? Esto es interesante, hermano. Ahora, noten eso, si estamos diciendo que esto apunta a Cristo, vean Isaías, capítulo 61, versículo 1. Dice, y esta es una profecía que más tarde se cumplió en Lucas, cuando el mismo Señor Jesucristo empezó a leer esta porción de la palabra de Dios. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Sigue el verso 2 de Isaías,
estas palabras, no sé si lo recuerdan, Jesús lo leyó en el templo. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Luego dice, y el día de venganza. Pero Jesús, cuando estaba leyendo eso en el templo, no lo leyó. Nada más llegó a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y usted lo puede corroborar ahí en Lucas capítulo 4. Y dice que después se cerró el rollo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa parte de Isaías todavía es una profecía que va a ser cumplida posteriormente. Aquí está algo que le estaba comentando al hermano a Raúl. Aquí se ve la profecía por escala. Aquí se ve un cumplimiento de una parte y después será a futura, ¿sí? Con relación a la persona de Cristo. Podemos ver también Juan capítulo 3, versículo 34, dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan, pues Dios no da el Espíritu por medida. Y eso sabemos muy bien que el día del ungimiento de Cristo, como rey, como sacerdote, incluso un tercer oficio de Cristo que sabemos que tuvo, profeta, fue desde que inicia su ministerio. ¿En dónde? En el río Jordán, cuando Juan el Bautista lo estaba bautizando, ¿sí? En Juan capítulo 1, versículo 32, podemos ver lo siguiente. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. ¿Sobre quién? Sobre la persona de Cristo, ¿sí? Y pudiéramos ver varios pasajes más. Nada más quiero terminar con 1 de Juan 2:27 para hablar acerca ahora de nosotros como sacerdotes, que hay una aplicación en 1 de Juan capítulo 2, versículo 27, ¿sí? Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie nos enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas si es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en él. Todos los cristianos tenemos la unción del Santo. ¿Qué es la unción del Santo? Tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros. ¿Pero qué quiere decir eso? Que nadie nos enseñe. ¿Qué estamos haciendo acá entonces? Bueno, no olviden eso, que Efesios, por ejemplo, capítulo 4 habla acerca de que Dios instituyó dones ministeriales para la edificación del cuerpo de Cristo, apóstol, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de edificar el cuerpo de Cristo, ¿verdad? No olviden eso. Entonces, cuidado al interpretar un pasaje que para ustedes por un momento pueda ser oscuro, pero por otro lado se nos aclara, no está refiriendo a eso, sino que el Espíritu Santo nos ilumina cada vez que venimos en humildad, en sencillez para aprender de la palabra de Dios. Bueno, el aceite de la unción que también se describe en Levítico, en Éxodo 30, 22 a 23, debía ser derramado sobre la cabeza de Aarón, acto simbólico del bautismo del Espíritu Santo. Las túnicas, cinto, las tiaras era el gorro, en 3 actos, debían ser colocados en los hijos de Aarón. Tales ceremonias de investidura y unción instalaban a estos hombres y a sucesores en el oficio sacerdotal vitalicio por derecho perpetuo. Solo en Cristo puede verse el cumplimiento de la eternidad de este ministerio. ¿De qué? Del sacerdocio. Y veamos Hebreos capítulo 5, versículo 6, dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Para esta altura, todos han visto ya el libro de Génesis, vimos un poquito acerca de Melquisedec, que es un tipo, una figura de Cristo, por cuanto no tiene genealogía ni descendencia, mejor dicho, descendencia, está representando algo eterno, ¿verdad? A eso se está refiriendo. Tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Eso es con relación al aceite de la unción, hermanos. ¿Sí? Éxodo 29, 19 y 20 habla del untamiento con sangre. Ese es otro punto importante que es bueno considerarlo. Del oído derecho,
De la mano derecha y del pulgar derecho santificaba simbólicamente el oído para escuchar la palabra de Dios, la mano para la obra de Dios y el pie para andar en el camino de Dios. Veamos Éxodo 29, versículo 19. Dice, tomarás luego el otro carnero y Aarón y sus hijos y pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Todo eso, hermanos, también es algo simbólico acerca de escuchar la palabra de Dios, hacer la obra de Dios y andar en el camino de Dios. ¿Sí? Entonces, hay mucho que aprender en cada detalle y cada consagración que se estaban haciendo a los sacerdotes, hermanos. Sí. Yo creo que eso también nos toca a nosotros, ¿verdad? De escuchar la palabra de Dios, hacer la obra de Dios y andar siempre en la voluntad de Dios. El tercer objetivo, hermanos, es completar dos aspectos del ministerio del creyente sacerdote. Eso ya aplica a nosotros. En el ítem 41-23 pueden corroborar. Primera de Pedro 2, 5 al 9. Si ustedes están participando en las células, se darán cuenta que hemos estado hablando de edificados sobre la roca, ¿sí? La iglesia. Y nosotros, hermanos, somos piedras vivas que seguimos edificándonos sobre ese fundamento que es Cristo primeramente, después los apóstoles y profetas, y nosotros como iglesia seguimos edificando. Cristo no ha terminado de edificar su iglesia. Primera de Pedro 2, 5 y 9 dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos sacerdotes, necesitamos hacer sacrificios que confiesen su nombre de alabanza. Y un sacerdote, ustedes saben, estamos viendo, estamos aprendiendo que tenía que ser puro, con el poder del Espíritu de Dios para hacer la obra. Hermanos, esto no estamos exentos, también es necesario hoy en la actualidad para la gloria de Dios. Presentar como ofrenda a Dios el testimonio público de nuestra fe, ¿sí? Hebreos 13:15 nos habla un poco acerca de eso y vamos a leer Hebreos 13, versículo 15. Y dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y el Salmo también nos recuerda acerca de eso. Tenemos que alabar a Dios. ¿Qué es alabar? Expresar lo que es Dios, lo que es sus atributos. Por eso es importante que no solo se queden con este curso que estamos viendo del síntesis del Antiguo Testamento, sino también tengan la oportunidad de estudiar teología sistemática, donde podemos ver acerca de la teología propia, de quién es Dios, sus atributos, sus características. Es mejor conocer a Dios a través de la Escritura que por otras cosas que no son necesariamente sanas. Y el otro aspecto del ministerio del creyente sacerdote es interceder por otros, ¿sí? Y aquí ahorita vamos a hacer una pequeña aplicación. Efesios 6, 18, hermanos, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Tenemos que orar unos por otros. Y aquí quisiera hacer un paréntesis para que estemos participando, hermanos, en la oración que se está haciendo de manera virtual con el hermano Isidro, ¿verdad? Que él tiene este ministerio a través de su hijo Samuel, que está haciendo esta actividad los martes, ¿verdad?
a las 7 de la noche. ¿Por qué? Porque somos sacerdotes y tenemos que orar unos por otros, hermanos. Necesitamos de oración. Si nada más cuando asistíamos a la iglesia hay luchas, pruebas y estamos ahí perseverando, alabando a Dios juntos. Ahora imagínense que ahorita no estamos unidos. No hay adoración presencial, vamos a decirlo así, ¿verdad? Orando unos por otros presencial. Uno puede decir, sí, yo estoy orando en mi casa, ok, sí, no dudo. Pero hermanos, no dudamos también que hay algunos batallando en su vida espiritual, batallando en la oración. Y hermanos, necesitamos orar unos por otros. Participemos, yo les invito que participen en esa oración que hacen los hermanos. Creo, hermanos, que vamos a estar aprendiendo a depender ahora de algo de esta manera. Adaptémonos a esto. Dios sabe por qué está permitiendo todas estas contingencias que están pasando y aprendamos esto de lo virtual. No sabemos qué nos va a deparar más el futuro, pero estamos entrando en una nueva generación diferente, ¿verdad? Pero tenemos que seguir siendo iglesia, ya sea presencial, ya sea donde estemos, seguimos siendo iglesia. Mi Zoom ya menos se va a acabar, me falta menos de un minuto, entonces estén al pendiente de dónde nos quedamos para ahorita hacer nuevamente otra sesión, ¿verdad? Bueno, si confesamos el nombre de Cristo, es decir, si profesamos ser cristianos, lo menos que podemos hacer es demostrarlo mediante la franca y habitual acción de gracias. Es importante que demos gracias a Dios en todo,